Bueno, buenos días. A ver, continuando con el desarrollo del curso. A ver, ya estamos en la semana 9. Nos toca el impacto de la globalización en el Perú y el desarrollo rural de la Amazonía peruana, ¿no? Más que todo, en estas 3 semanas, lo que vamos a ver va a ser lo siguiente, ¿no? El impacto, los efectos de la globalización en la Amazonía. En la Amazonía y también en la selva de nuestro país, ¿no? O sea, vamos a ver en qué aspecto la globalización ha beneficiado o ha perjudicado eh, el estilo de vida de las personas que habitan en la Amazonía de nuestro país. ¿Correcto? Pero antes de empezar con el tema de hoy, ya vamos a desarrollar el examen, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo les ha ido. Ok, veo que les ha ido relativamente bien. A ver, sí, les ha ido muy bien. Quiere decir que la práctica ha estado eh, relativamente sencilla, como se puede ver, ¿no? A ver, un momentito. Está muy bien. Lista previa. Como dice acá, ¿no? La globalización incentiva la competitividad de las empresas nacionales. Claro que sí. ¿Por qué? Porque gracias a la globalización, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestras empresas tienen la posibilidad de importar y también de exportar productos al exterior. Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente, eh, cuando las empresas peruanas exporten productos al exterior, lo que va a pasar es lo siguiente: se va a incentivar la competencia. Entonces, es verdadero. La globalización política incentiva la migración. Claro, claro que sí, porque nosotros vimos acá, ¿no? En las primeras sesiones, ¿no? Que uno de los aspectos más importantes de la globalización política es que efectivamente va a incentivar la migración. ¿Por qué? Porque los países van a, van a poner lineamientos para o restringir o facilitar, por ejemplo, ¿no? El traslado, el movimiento de personas de un lugar a otro. O sea, esto también es verdadero, ¿no? La globalización económica incentiva la especialización. Eh, Esto también es verdadero. ¿Por qué? Porque una globalización económica significa que los países que se han visto beneficiados por este fenómeno, van a buscar qué cosa. Ya, especializarse, ¿no? En la producción de aquellos recursos en los que ellos tengan ventajas, en este caso comparativas. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice eso? Porque si tú ves que, por ejemplo, tú tienes abundancia de recursos naturales, entonces lo que tú tienes que hacer es especializarte en eso. Ahora, en el caso de nuestro país, somos de los pocos, por no decir el único, que exporta espárragos. Entonces nos especializamos en ese aspecto. Entonces esto sería verdadero también. Una ventaja de la globalización en el aspecto económico es que incentiva el libre comercio de mercancías. Verdadero también. ¿Por qué? Porque la globalización lo que incentiva, ¿qué es? Es el flujo de mercancías o el flujo de mercaderías entre los países que tienen algún tipo de convenio, de tratado.
Y la globalización cultural impide la multiculturalidad, falso. Al contrario, incentiva la multiculturalidad. Por ejemplo, ahorita, en el caso de los amigos de Venezuela, la globalización cultural significa que nosotros como países vamos a perder o van a desaparecer algunas costumbres, pero no van a desaparecer porque nosotros las vayamos a abandonar, no necesariamente, sino que va a desaparecer como consecuencia de esa mezcla de costumbres. O sea, por ejemplo, viene una persona de provincia Lima, viene con sus costumbres, se mezcla con un limeño o se relaciona con un limeño, entonces hay una mezcla de costumbres, una mezcla de ¿qué más? De formas de actuar, etcétera. Listo, enviamos todo, ¿no? Y ahí tenemos todas las respuestas, ¿no? Listo, ya está. Ahora, lo que voy a hacer ahorita es el examen. Lo voy a configurar de tal forma que ustedes a ver, un momentito. Ya, de tal manera, perdón, esto no era. De tal manera que ustedes van a poder ver las respuestas correctas e identificar en qué fallaron. Entonces vamos a configurar esto, pero como este temita ya se cerró, mira, justo se va a cerrar ahorita a las 3 de la tarde. Ya, ok, no hay problema. Vamos a agarrar y, perdón, lo vamos a configurar para que lo puedas visualizar más tiempo. Al final esto no influye en nada. ¿Por qué? Porque el examen ya está programado. Listo, hasta esa fecha vas a poder ver esto, ¿ya? Ahora sí. Entonces vamos a empezar con el tema del día, ¿ya? Que tiene que ver sobre la problemática ambiental. En este caso en la región Madre de Dios. El trabajito que te voy a dejar es que veas un poco sobre la problemática, pero en el lugar donde tú vives. Yo sé que algunos de ustedes viven en Yurimaguas, otros viven en distintas regiones del país, ¿no? Y la tarea pues va a consistir en eso, ¿no? Más que todo mencionar, ¿no?, los principales problemas y por ahí alguna reflexión al respecto, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a empezar. El contexto global, dice acá, ¿no? La problemática. Cambio climático, disponibilidad y contaminación del recurso hídrico, ¿no? Generación y gestión de los residuos, falta de conciencia y respeto ambiental, disponibilidad y utilización de recursos energéticos, disponibilidad, deterioro y derroche de los recursos naturales, ¿no? Ok, no hay problema. Entonces vamos a ver esto, ¿ya? A ver un momentito. Ya está. Ok, vamos a ver entonces. A ver, ejemplo de cambios globales. Vamos a ver, estos son primero los problemas, ¿ya? Los problemas que se presentan. A ver, un momentito. A ver, no me deja. A ver, un momentito. A ver. Ahora sí. Ok. Ya decía yo, qué extraño.
Ya. Entonces, en el contexto global, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cambio climático. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar del cambio climático? Porque el cambio climático ya es el resultado de ¿qué cosa? Vamos a poner acá el resultado del efecto invernadero. Recuerda que cuando nosotros realizamos nuestras actividades económicas, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a emitir ciertos gases. Por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono, el N2O, ¿no? Es nitrito, nitrato, si no me equivoco. A ver, déjame ver un ratito. N2O. Óxido de nitrógeno, ¿no? Y el CH4, ¿no? CH4 es metano. Vamos a poner acá. Gas metano, ¿no? Entonces es un hidrocarburo. Listo, muy bien. Disponibilidad y contaminación del recurso hídrico. Perfecto. Entendamos, vamos a poner acá, por recurso hídrico, ¿qué cosa? El agua. ¿Ya? Recurso hídrico es el agua. Listo. Generación y gestión de residuos. Es otra problemática. ¿Por qué? Porque los residuos primero somos los que los arrojamos nosotros, ya, las personas. Pero también está aquel que es generado por las empresas. Entonces el problema es este: la gestión de los residuos. Ups, ya. La gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque una cosa es generar basura, generar desperdicios, generar residuos, pero otra cosa es gestionar. Generalmente, ¿de qué manera los gestionamos? Tenemos acá, por ejemplo, nuestros tachitos de basura con el ¿cómo se llama? Estas tres flechitas que salen, ¿no? Que significan reciclaje, ¿no? Y hay de distintos colores. Ya. Tú sabes que cada color tiene un significado. Vamos a poner acá. Vamos a escribir en esta parte tachos de basura para reciclar. Ahí está, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿para qué sirve? Sirve para gestionar residuos. No sirve para otra cosa. No es, por ejemplo, algo más estético, más bonito, ¿no? Esto sirve ¿para qué? Para que nosotros podamos separar la basurita en función a las características que va a tener, ¿no? Se dice también que se puede poner, pues, claro, o sea, se ponen los residuos acá, ¿no? Y después ya se hace la gestión, ¿no? O sea, la gestión vendría a ser, pues, para reciclar, para reutilizar algunos desperdicios, ¿no? Tener algún tipo de manipulación especial, por ejemplo, con el residuo. Porque mira, por ejemplo, aquí en Lima, ¿qué es lo que pasa? Aquí en Lima sabemos que viven 13 millones de personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son 13 millones de seres humanos que consumimos recursos, que generamos residuos. Todos nosotros respiramos, hacemos emisiones de CO2. Aquí hay vehículos hasta decir basta. Entonces imagínate, ¿no? ¿Qué cantidad de recursos contaminantes se emiten acá en Lima? Ahora, no he tenido la oportunidad de visitar Yurimaguas, algún día lo voy a hacer, eso sí. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que acá en Lima, por ejemplo, no se suelen utilizar este tipo de
de tachos. Hay empresas que sí los tienen, porque es parte de la política ambiental. Por ejemplo, yo antes trabajaba en la Universidad César Vallejo, en Lima Norte, y teníamos, me acuerdo, a ver, cuáles eran: residuos generales, plástico, papel y control. Estos tres. Pero ¿qué era lo que pasaba? Los alumnos veían y les llegaba. O sea, simplemente agarraban y tiraban la basura donde les daba la gana, pues, ¿no? Así hablando en términos sencillos, ¿no? Entonces, no hay una cultura de reciclaje ni de separación de residuos. Ahora, tú en tu casa tampoco sueles hacer eso, ¿no? Pero ponte a pensar, por ejemplo, en el personal que recoge la basura, el personal que trabaja en la municipalidad, y es el que se va a encargar, por ejemplo, de agarrar las bolsas que contienen los residuos, la basurita que tú has generado gracias a las actividades que tú realizas. Entonces muchas veces no se les avisa que por ejemplo, que en una bolsa X hay, no sé, una botella rota, una botella de vidrio, o de repente cortaste tus plantitas. Hay algunas pues que le salen algunas ramitas así, ¿no? O sea, tienes el tallo, ¿no? Tienes el tallo y acá le salen como espinas, ¿no? Entonces no le avisas al personal. Entonces ellos se exponen. ¿Por qué? Se exponen a infecciones, porque ellos efectivamente trabajan con basura. ¿Mm? Falta de conciencia y respeto ambiental. También la gente no respeta el medio ambiente. ¿Mm? Por eso dice falta de conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia está relacionado con las actitudes. ¿Ya? La conciencia es actitud. Conciencia ambiental, ojo. No aptitud, ¿ah? Esto no. Esto no es. Aptitud, por ejemplo, podría ser capacidad para resolver problemas, todas esas cosas. Actitud no, actitud es algo más cualitativo. Ya tiene que ver con bueno, en realidad ambos son cualitativos, disculpen. Pero la actitud pues vendría a ser las acciones que nosotros vamos a realizar con la finalidad de obtener o conseguir algo. Aptitudes es simplemente desarrollar, ¿no? Una capacidad analítica, una capacidad para resolver problemas, ¿no? Y es por ello, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a rendir algún examen de admisión, te suelen poner, pues, ¿no? Aptitud matemática. ¿Por qué? Porque son aptitudes, o sea, es capacidad para resolver problemas. En cambio, las actitudes son las acciones que nosotros realizamos. Disponibilidad y utilización de recursos energéticos. Perfecto, no hay problema. Disponibilidad, deterioro y derroche de recursos naturales. Y esto lo que yo te estoy hablando, por ejemplo, para la región para la región Madre de Dios, es lo mismo que ocurre para casi toda la Amazonía peruana. Este es el gran problema. Disponibilidad, deterioro y derroche de los recursos naturales. Ahí está el problema. Y ni qué decir pues de los recursos energéticos. También son dos grandes problemas que se presentan en la Amazonía. Primero, los recursos naturales y los recursos energéticos. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes trabajan en banco. Entonces, estas instituciones, por ejemplo, ¿qué tienen? Tienen políticas medioambientales o políticas ambientales. ¿Qué es lo que te dice esa política ambiental, por ejemplo, del banco? Por favor, cuando te retires de trabajar,
apaga la computadora, ¿no? Si te vas a ir a los servicios, por favor, apaga tu pantalla. ¿Eso es qué cosa? Para incentivar el uso óptimo de recursos energéticos. Esa es la finalidad. ¿No? Otra política, por ejemplo, reutiliza los papeles. Si has impreso en una cara, ahora imprime en la otra. ¿Para qué? Para no generar tanto papel. ¿Por qué? Porque a veces el papel termina en el mar o en los lagos. ¿Y qué hacen las especies marinas? Ellos no saben diferenciar si eso es alimento o si es algo que les puede hacer daño. No son como nosotros, los seres humanos. Y ni qué decir pues de los recursos naturales, ¿no? En este caso hablamos de los árboles, ¿qué más? Del suelo. También hacemos mención, por ejemplo, al petróleo. Y un gran problema de la selva también es ¿qué cosa? Es el narcotráfico. Primero, ¿qué tenemos? Tenemos minería ilegal. Otro problema, la tala indiscriminada. Y el otro, el narcotráfico, que tiene que ver con la producción. Vamos a poner acá producción de PVC. Ese es un gran problema que ocurre en la selva, en la Amazonía peruana. Hay lugares donde se sabe que hay producción ilegal de PVC. ¿Por qué crees que en una época prohibieron el uso del querosene, el uso del ¿cómo se llama del ácido muriático? Porque era utilizado como insumo para la producción de drogas. Ejemplos de cambios globales. ¿Cuáles son los cambios globales que han ocurrido? Ya. Ejemplo de cambios. Transformaciones que afectan parte significativa de la Tierra. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que un primer ¿cómo se llama? Ya. Que la Tierra se presenta de una forma X, pero nosotros la transformamos y ahora ya no se ve como X, ahora se ve como Y, como Y. Entonces, transformaciones que afectan parte significativa de la Tierra. Cambios climáticos. La urbanización. Esto también genera cambio climático. ¿Por qué? Porque tú puedes tener pues una región, una parte de la Tierra, ¿no? Que tiene pura vegetación. Pastito por aquí, pastito por allá y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacen? Todo esto lo destruyen y después ponen una autopista. O puede haber un terreno virgen y acá empiezan a construir sus viviendas. Ponen pistas, semáforos, después ya pasan carritos. Entonces estas transformaciones, por ejemplo, afectan el clima. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el árbol es un ¿qué cosa? Es un regulador de la temperatura. Y no lo digo yo. Hay investigaciones y se dice que los árboles son una fuente de ¿qué cosa? De oxígeno. Es más, cuando nosotros, por ejemplo, le damos agua a las plantas, sientes como que te genera aire. ¿Cómo ocurre eso? No le estás poniendo un ventilador detrás. Es parte de la naturaleza de los árboles. Entonces ese es el problema.
La urbanización trae consigo también cambio climático, ¿ya? Los recursos hídricos. También tiene que ver la contaminación del agua. Gracias a las actividades del hombre, a veces aquí puede haber una fábrica, ¿no? Y al costado hay un lago. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa a veces puede trasladar, por ejemplo, por acá hay una autopista. Por acá hay una autopista. Pasa el transporte, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Que lleva, no sé, petróleo. Y pum, se puede caer por acá. O de repente alguna empresa que traslada el petróleo por barquito. También, pum, derrame de petróleo. Por eso te dice acá, recursos hídricos. Ecosistemas. ¿Por qué? Porque el ecosistema, ¿no?, incluye ¿qué cosa? Árboles, personas, animales, ¿no?, ríos, montañitas y todo lo demás. Entonces, los ecosistemas también se ven perjudicados. Comunicaciones, claro, porque tenemos las torres, ¿no? Las torres que emiten ondas. Y se dice que esto genera ¿qué cosa? Mucha radiación y que efectivamente, ¿no?, te puede dar cáncer, etcétera. Bueno, ya pues, ¿no? No sé si eso está demostrado. No he encontrado investigaciones al respecto. O sea, concluyentes, ¿no? Porque se puede encontrar en internet opiniones de la gente. Y cualquiera puede opinar, pues, ¿no? Y decir, a mí me dio cáncer por utilizar celular, o porque tengo una torre de comunicación al lado de mi casa. Puede ser mera coincidencia, pero si hay una investigación con una muestra significativa, entonces ahí la cosa cambia, ¿correcto? El uso del suelo también tiene que ver. La migración humana. Ok. Personas que van de la selva a la capital, o personas que van de la capital a la selva, a la Amazonía peruana. Somos personas a pesar que somos peruanos, somos personas con distintas costumbres, con distintos estilos de vida. Hay personas que se acostumbran a la vida en el campo, hay otras que no. Por ejemplo, yo que soy citadino, o sea, yo soy limeño, yo estoy acostumbrado a la ciudad. Agarro, voy, que esto, que lo otro, y normal. Pero si algún día de repente me voy al campo, quizás me aburro. ¿Por qué? Porque no tengo no tengo las mismas comodidades que tenía acá en la capital. Por ejemplo, acá uno puede ir al cine, puede ir a donde tú quieras. Me parece que en Yurimaguas, no sé si habrá cines, me parece que no. Entonces, te das cuenta, una diferencia. Cuando yo estuve en el Cusco igual, discotecas por aquí, discotecas por allá, pero en ese entonces yo tampoco había visto un cine. No sé si ahora habrá. No sé si habrán cines. Tiendas, supermercados en el Cusco, me parece que no, porque yo viajé hace 8 años. Y recuerdo pues que estos cusqueños son muy nacionalistas. Entonces como que toda empresa o todo supermercado que estaba ahí era de dueños cusqueños, ¿no? Pero ahora no sé qué tanto habrá cambiado, ¿no? Esa parte del Cusco, esa parte de nuestro país. No sabría decirte. Mega infraestructura. También, cuando la ciudad va avanzando, va progresando,
se va desarrollando, poco a poco se van viendo qué cosa, los edificios, grandes edificaciones. Mira, por ejemplo, acá en Lima, generalmente las casas son de 1, 2, 3 pisos. Pero ahora, por ejemplo, hay tantas personas acá que ahora ya se empiezan a ver los edificios de 14, 20 pisos que tienen estas inmobiliarias. ¿A qué me refiero? A esto. Estos condominios. Esos edificios. Así son. Las ratoneras, como le llaman. Como le llamamos acá, ¿no? Porque son, ¿qué cosas? Son departamentitos de 50, de 60, de 70 metros cuadrados. Bueno, ya si son de 50 son chiquititos, pues. Y en mi casa pues vivimos 4 personas, mis padres, mi hermano y yo. Entonces imagínate, ¿no? Ahora vemos puros edificios acá en Lima, bastantes edificios vas a ver. Vas a ver lugares sí con casitas de 2, 3 pisos, pero ahora lo que ves más es esto. ¿Por qué? Porque ya el crecimiento de la ciudad ya no va a ser horizontal, sino ahora es vertical, ¿no? Entonces a eso se refieren con mega infraestructuras. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que hay puras edificaciones y el problema es que poco a poco disminuimos, ¿qué cosa? La presencia de recursos naturales en nuestra región. ¿Qué es lo que pasa? Tú ves un montón de edificios, pero ves pocos árboles. Esto ya no ves. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahorita que ya se viene el verano, aquí en Lima, entonces el sol, ¿qué hace? Emite sus rayos, ¿no? Su energía solar. Y el problema es que esto absorbe la energía, pero no la expulsa. O si la expulsa se demora bastante. Entonces, ¿qué hace? Esto aumenta de temperatura. ¿Y quiénes se perjudican? Las personas que viven en estos lugares. Yo vivo en edificio. Es así. En verano, uff, en verano la pared se siente caliente hasta en la noche. Imagínate. Ese es el detalle. Por eso dice acá, cambios climáticos. ¿Qué incluye? Mega infraestructuras. Los edificios, estas cosas que yo te digo. Las migraciones humanas. Al tratarse de ciudades más avanzadas, pues hay más personas que vienen a estos lugares. ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida, entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? En búsqueda de mejores oportunidades, etcétera. ¿Y por qué te digo entre comillas? Porque hay muchas personas que vienen de provincia, acá a la capital, justamente por eso. Porque a veces no encuentran las oportunidades en su lugar de origen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la ciudad se sobrepobla, o sea, se va a sobrepoblar, perdón. Y esto trae consigo pues mayor contaminación, mayor demanda de recursos, personas que vienen con distintas costumbres, personas que de repente tienen la fea costumbre de, no sé, de arrojar desperdicios al suelo. Y todo eso genera, ¿qué cosa? Contaminación ambiental. ¿Sí? Ese es el inconveniente. Ahora, ¿por qué la mayoría de personas o por qué muchas personas han venido a Lima? Porque ven a Lima, ¿qué cosa? La ciudad de las oportunidades. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ellos viven, lamentablemente, pues, no hay oportunidades para progresar. Pero ahora eso está cambiando, porque ya se ha descentralizado un poco nuestro país. Aunque yo sigo escuchando que hay personas que le siguen reclamando al presidente cuando tienen un gobernador regional. Entonces, es como que tú tengas acá en una empresa a un gerente, ¿no?
y tengas, por ejemplo, los subgerentes, ¿no? Y acá tengas los jefes. Jefe 1, jefe 2, jefe 3, 4, 5 y 6. Y que tú no le reclames a ellos, que te vayas directo donde el gerente. ¿De qué hablamos? Uno dirá, sí, pero ¿no? Yo no tengo que hablarle a los payasos, tengo que hablarle al dueño del circo. No, pues, no es así. Hay que ir quemando etapas. Ahora, si tú tienes un gobernador regional, se supone que él es como quien dice se podría decir como un representante del gobierno central en tu región, porque parte del presupuesto general de la República consiste en asignar fondos a cada una de las regiones. Pero insisto, ¿cuál es el problema? Que no se eligen las autoridades competentes. Ahí viene el problema. El problema es cuando tú eliges a alguien por amistad o porque te cae bien. Por ejemplo, acá en Lima, mira, ¿quién va a postular para la presidencia de la República? Se está voceando bastante a Forsyth. Ahora, yo te puedo dar mi opinión respecto al hombre, ¿no? Ex arquero de la selección del Club Alianza Lima. Y el hombre ahorita, bueno, ha sido alcalde de La Victoria, ¿no? Un distrito muy comercial, en especial porque tiene el gran emporio comercial Gamarra, que es donde se produce pues ropa hasta por gusto, hasta decir basta. Y el hombre se va a presentar a la presidencia de la República. ¿Cuál es el problema? Solo lo conoce Lima y por ahí algunas regiones porque es el portero de fue el arquero de Alianza Lima. Pero hay que ver si efectivamente está preparado, ¿no? Ahora que su papá haya sido o sea actualmente embajador, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo, mira eso, ¿no? O sea, el hombre está aspirando a ser presidente de la República, ¿no? Porque va a postular de todas formas, ya renunció a la alcaldía de La Victoria, ¿no? Entonces hay que ver las opciones. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país tenemos gobernadores regionales y el gobierno regional es el que tiene que ver esas cosas, no solo el presidente. No solo el presidente, por eso yo siempre digo, ¿no? Y yo nunca me voy a meter tanto en la parte política, o sea, si tú ves mis comentarios no van dirigidos hacia un candidato X, jamás, ¿no? No es parte de mi labor tampoco, pero lo que siempre te voy a decir es que elijas bien, ¿no? Bueno, esa palabra de elegir bien también es muy compleja, pero infórmate al menos, ¿no? Y trata de tomar la mejor decisión, nada más. Porque mira, gobiernos regionales, a veces está este impresentable de Arequipa. Entonces date cuenta, o sea, a qué tipo de personas estás poniendo en esos cargos. Ese es el inconveniente. O sea, a veces elige a cualquier, disculpando la expresión, a cualquier idiota. Y no es así, ¿no? Y no es así. ¿Por qué? Porque ellos se supone que tienen fondos y los fondos son para las cositas que ellos quieren hacer. Pero a veces son personas que no saben nada o personas que, no sé, llegaron como quien dice de chiripa, llegaron de suerte, ¿no? Y llegan con personas que no están preparadas. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo más fácil, se infectan con la corrupción
y empiezan a robar. Después se enriquecen, les gusta como quien dice, la mamadera, y ya no dejan, y ya no quieren dejar la política. Ese es el problema. El contexto geográfico, ¿no? Estamos en la zona Andes, Amazonía, sureste del Perú, ¿no? Estamos en la región, recuerda, Madre de Dios, ¿no? Listo. A ver, veamos acá. Por ejemplo, ¿no? En esta región tenemos, por ejemplo, áreas protegidas, ¿no? Tenemos acá estas áreas de acá que están sombreadas de color verde, ¿no? Son áreas protegidas, ¿sí? Áreas protegidas. Listo. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos el Parque Nacional del Manu, ¿no? El Parque Nacional del Alto Purús, también. La Reserva Nacional de Tambopata, ¿no? Mira la vegetación, todo, ¿no? Son lugares protegidos, ¿no? Son lugares protegidos donde efectivamente, pues, ¿no? No se pueden hacer algunas actividades económicas, ¿no? También, por ejemplo, es otra de las riquezas de nuestro país, ¿no? La alta diversidad de plantas, ¿no? Existen plantas, hongos medicinales, ¿no? Entonces, mira tú la riqueza que tenemos nosotros como país, ¿no? Algunos pueden decir, sí, que nosotros tenemos petróleo, que podemos ser tan ricos como Dubái, porque siempre escucho, ¿no? A bastantes venezolanos que dicen eso, ¿no? A veces quieren comparar a Venezuela con Dubái, pero es que, es que hablar de Dubái es hablar de otra cosa. Hablar de Dubái es hablar de es hablar de una sola región. Es como mencionar, no sé, la parte más pudiente de Lima, que están en las Casuarinas en Surco o en la planicie La Molina. Pero si tú ves, por ejemplo, Surco versus San Juan de Miraflores, vemos acá, ¿no? ¿No? Vemos acá el muro de la vergüenza. O sea, mira por ejemplo acá, ¿no? Casas con piscina. Y mira la otra parte. Y aquí está el muro. Casas pobres por una parte y por otra casas con vegetación, con piscina, casas de 2000, de 3000 metros cuadrados. Esta es la zona más pudiente de... Es como decir que esto fuera Dubái, ¿no? Y que esto fuera la otra parte. No es así, ¿no? O sea, no se podría decir que Lima solo es esto, ¿no? Sino también tenemos la otra parte, que son casitas pobres, ¿no? De personas que no tienen quizás las mismas oportunidades que estas personas de acá. Lo mismo pasa con ellos. Yo a veces los escucho decir eso, no, que deberíamos ser como Dubái. Entonces, el problema de ellos es que son muy superficiales. Ese es el inconveniente. Ellos lo que quieren ver son edificios archimillonarios, puras luces, discotecas, carros de lujo. Y no es así. Nosotros no, de repente ya, nosotros no nos podrimos en petróleo, pero tenemos otras riquezas. Tenemos esto, tenemos una riqueza cultural, tenemos historia. Recuerda que antes de la llegada de los españoles, ¿no? Estaban los incas, parte de nuestra historia, cuando la capital era Cusco. Tenemos el Tahuantinsuyo, tenemos la época del virreinato, que al principio la capital era Piura, después llegó a Lima. Tenemos bastante atractivo turístico, reservas nacionales. Tenemos una de las 7 maravillas del mundo, que es Machu Picchu.
Bueno, quizás ahorita ya no lo sea, pero igual, o sea, tenemos en nuestro país un lugar que muchas personas en el mundo quisieran visitar. ¿Mm? Tenemos gran atractivo turístico en la selva peruana, igualito. Está Tingo María, por ejemplo, con su cueva de las lechuzas y todo lo demás. ¿Mm? Entonces, entonces tenemos que ver estas cositas, ¿ya? Alta diversidad de plantas. Ya. Ok. Gran biodiversidad de animales. También. Algunas especies únicas. ¿Ah? Pero que lamentablemente nosotros, los seres humanos, no las hemos, o sea, no se supo gestionar bien a esos recursos o a esas especies, mejor dicho, ¿no? Y que ahora, lamentablemente, algunas especies ya desaparecieron del planeta. ¿Mm? ¿Todo por qué? Por la cacería del hombre, porque simplemente dijo no. Esos son animales, ellos se pueden reproducir. Perdón. Son recursos naturales renovables. Nunca se van a terminar. Es mentira. Sí se pueden terminar. Sí se puede terminar. ¿Y cómo así? No entiendo. Si los depredas a grandes velocidades, obviamente que corren el riesgo de desaparecer. Es normal. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de gestión ambiental en Madre de Dios? Los instrumentos son los siguientes. Un sistema de gestión ambiental. Generalmente podríamos hablar de la ISO 14001. ¿Ya? Tenemos una agenda ambiental, un plan de acción ambiental, una estrategia regional de biodiversidad, y todo esto trae consigo, ¿qué cosa? La política ambiental regional. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, un ratito. Ya, entonces, mira, yo te voy a dejar una tarea, un ratito. Ya, entonces les voy a dejar esta tareita. ¿Ya? Es China un país que aplica el mercantilismo, o sea, el proteccionismo. ¿Ya? Y también lo que vas a buscar es lo siguiente. ¿Ya? Mencionar qué cosa. Los problemas ambientales en tu región o en el lugar donde vives. ¿Ya? Te puedes guiar de internet, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tú puedas responder estas preguntas. De igual forma, ¿no? Esto va a ser presentado a través del aula virtual. ¿Ya? De momento todos están aprobando, o sea, nadie debería desaprobar ahorita mi curso. Pero no te confíes ahora. Te voy a mencionar una cosa. Ya. En ciclo regular, las clases terminaron el 15, si no me equivoco, de este mes. Hubieron chicos pues que nunca me presentaron trabajos y que solo rindieron el examen parcial y el examen final. Si tienes algún compañero que ha hecho eso, ¿ya? O que tiene pensado hacer eso, que se comunique conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo alumnos que han desaprobado por ese motivo. ¿Mm? O tengo alumnos que de repente no dieron el examen final. Yo he estado esperando, ¿ah?
para registrar las notas, porque yo no las registro al instante. Nunca se comunicaban conmigo y después me escribían, profesor, que mire, que estoy jalado, que esto, que el otro. No, pues, no esperes a última hora, ¿ya? Con eso tampoco quiere decir que vamos a impulsar el facilismo. No, ese no es el objetivo, porque ustedes van a ser futuros profesionales, ya sean de negocios internacionales o de contabilidad, ¿no? Pero al menos pónganle ganas, pónganle empeño al curso. En el caso de globalización, no te estoy exigiendo demasiado. En microeconomía tal vez, sí, porque es un curso propio de mi especialidad, yo soy economista. Entonces, yo te enseño eso ¿para qué? Para que aprendas. Yo sé que no es lo mismo que te han enseñado en el instituto, si es que has estudiado en instituto superior, ¿no? Te la han enseñado de una manera más básica. Pero bueno, ustedes son alumnos universitarios y tiene que haber cierto grado de exigencia. Ahora, tú dirás, sí, pero lo que me está enseñando ahorita no se aplica. Falso, sí se aplica. Economía se aplica a la realidad. Lo que pasa que es complejo, sí, pero sí tiene sus aplicaciones. Ahorita que se viene Navidad, Año Nuevo, vas a ver, vas a estar en la capacidad de explicar, por ejemplo, qué va a pasar con el precio de equilibrio del panetón, del pavo, de la chocolatada. ¿Por qué? Porque la demanda se expande. Bueno, al menos aquí en Lima hacemos eso. Tenemos esa costumbre, ¿no? De repente en el lugar donde tú vives tienen otras costumbres, hacen otras cosas para fiestas de fin de año, pero no hay problema. Tú puedes ver, tú puedes interpretar qué es lo que va a pasar ante algún tipo de evento en específico. La fiesta de San Juan, igualito. Ustedes en la fiesta de San Juan hacen ¿qué cosa? Hacen su... ¿cómo se llama esto que parece arroz con pollo? El Juane. Ya, para el Juane, ¿qué hace? Expanden su demanda de ¿qué cosa? De... ¿cómo se llama? Esto de los plátanos, creo, las hojas, para poner ahí ¿no? el platillo, ¿no? Después, por ejemplo, los vuelos para esa región del país, también se incrementa la demanda. Y pueden pasar N cosas más, ¿no? Entonces, yo les explico para qué, para que ustedes conozcan. Claro, quizás está próximo al nivel, por ejemplo, de algunos alumnos de economía, pero no te exijo pues análisis al 100%, pero al menos en las tareas sí te pongo casos. ¿Para qué? Para que tú puedas resolver y puedas interpretar, ¿no? Puedas interpretar y puedas saber qué cosa va a ocurrir, por ejemplo, con la oferta o con la demanda. Ahora ustedes, en el curso de microeconomía, saben que no todos los productos responden de la misma forma a cambios en el precio. No sé si les habré enseñado... Sí, les he enseñado elasticidad. Entonces date cuenta. Todas esas cositas sirven para que tú puedas, ¿qué cosa? Entender qué es lo que pasa en la realidad. Ahora, el tema de la globalización, igual. Un tema que ocurre en nuestro país y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la globalización. La apertura de fronteras. El libre tránsito quizás de personas. Muchos venezolanos dicen, sí, pero nosotros los acogimos a ustedes. Sí, claro, es verdad. Pero en ese entonces te pedían bolsa de viaje, te pedían visa.
Ahorita nosotros no les pedimos tantas cosas. Se les abrió la puerta de par en par. Ahora, que hayan llegado malos elementos, que hayan llegado personas con aires de superioridad, ya es otra cosa. Lo de los delincuentes era de esperarse. Eso sí. Yo sabía que tarde o temprano iba a pasar eso. Pero lo de estas personas que criticaban nuestras costumbres, nuestras cosas, son cositas que tú tienes que callar. Porque no estás en tu país. Así de simple. Que las mujeres que parecen ratones de laboratorio, silencio, cállate con esas cosas. Yo conozco muchas venezolanas que se bañan en maquillaje. Sácales el maquillaje, a ver. Listo. Mujeres con facciones un poquito fuertes. La nariz un poquito ancha. Pero yo no voy a ir corriendo y diciendo a diestra y siniestra, que yo veo muchos venezolanos que tienen tal cosa, o sea, son facciones de negro, no pues, ¿no? Ese es ¿no? Ese es el detalle, eso es parte de la globalización, es parte de, ¿no? Entonces todas las lecturas, las cositas que yo te dejo, tienen algo que ver con el curso, porque globalización no solo es hablar de internet, es hablar de N cosas más. En este siglo hemos firmado muchos tratados de libre comercio, tenemos más de 20. ¿Eso qué es? Globalización. ¿La globalización afecta a la Amazonía peruana? Sí. Sí la afecta. ¿Por qué? Porque se han deforestado grandes regiones de nuestro país. ¿Y por qué? Porque hay más personas en el mundo. Ahora nosotros exportamos a distintas partes de nuestro planeta. También demandamos recursos. ¿Y quiénes nos proveen esos recursos? Muchas veces lo hace la naturaleza. Vienen empresas acá, entran a nuestras 200 millas y empiezan a pescar. Y no es que ellos van a pescar 1 o 2 pececitos. Ellos hasta con explosivos comienzan a matar y a extraer un montón de pececitos. Si no hay una buena gestión de recursos naturales, así sea renovable, estos se pueden extinguir. Estos se pueden extinguir. ¿Ya? Entonces esta es la tareita que yo les voy a dejar. ¿Sí? Esta es la tareita. ¿Ya? Revisan bien. Cualquier duda que tengas, me avisas. ¿Ya? Si es con respecto a las tareas, a esas cosas, yo las estoy terminando de revisar. ¿Ya? Yo las estoy terminando de revisar y apenas tenga los resultados, yo les pongo la nota en el aula virtual. Todavía no nos han habilitado las, ¿cómo se llama? Los registros. Creo que es el SGA. ¿Ya? Pero apenas lo hagan, yo comienzo a registrar sus calificaciones. ¿Sí? Y listo. Eso sería todo. Ya nos estamos escuchando la siguiente semana. Hasta luego. Que les vaya bien.